Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazones en Fuego, tercera temporada, donde queremos tener conversaciones reales y honestas que aporten valor a tu vida. En esta oportunidad estoy con Esteban Marroquín y una persona muy querida para nosotros, especial, que hemos compartido muchísimas cosas durante la vida, y es Sergio Palencia. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Chay. Qué gusto. Y pues, Esteban, qué gusto poder acompañarlos acá. Es un honor para mí pues, tener un tiempo con ustedes Y recordar. y recordar buenos tiempos. Sí, gracias por venir acá. Quiero hacer una como introducción de quién es Sergio Palencia. Sergio Palencia es un querido amigo nuestro, que somos amigos desde que tenemos 13 años, ¿verdad, Sergio? Sí. ¿Te recuerdas? Desde que estábamos en sexto primaria, estudiamos juntos. Todos estábamos en el mismo colegio, vos también estabas en ese colegio, pero un vos año eras abajo. Un año Yo nunca abajo. estuve en la misma Estabas clase. Con Con José, Figueroa, con César Joana, Herrarte, ustedes también. con Joana. Checha, con Joana. Y nos conocemos desde esa época, pero a la gran, o sea, eso fue hace... O sea, ya te dobla la vida, pues. ¿Va? Más, Ya más, ajá. Doble de tu vida. 16, 15 años. Y definitivamente hemos compartido muchísimas cosas, pero también, aparte de ser un viejo amigo y un buen amigo, has hecho muchas cosas en la vida. Entonces, queremos que te introduzcas en qué son las cosas que haces, qué es lo que sos, que la gente sepa quién es Sergio Palencia, ¿verdad? Buenísimo. Pues, una vez más, gracias mucha por el tiempo. Yo siempre digo que el tiempo que uno comparte con amigos o con personas que uno aprecia es buen tiempo. Y creo que este es un buen tiempo. Pues, como vos lo dijiste, Esteban, he hecho de todo prácticamente. Actualmente, pues, tengo el privilegio de poder dirigir mi propia empresa. Tengo una empresa de transporte. Le presto servicio a otra empresa de alimentos, ¿verdad? Y mi trabajo es transportar el alimento hacia las distribuidoras. Adicionalmente a eso, también soy fotógrafo. Pues, le entro a fotografías de eventos y, bueno, soy comerciante, vengo de una familia comerciante. Entonces me ha gustado mucho ese tema desde pequeño. Ustedes De negocios. lo sabrán, ¿verdad? Sí, me gustan mucho los negocios. Y pues también soy pastor, ¿verdad? Soy pastor de una congregación y, ¿Y sos papá? y soy papá también. Esposo. Soy Y esposo, esposo. hijo. Y tiktokero. ¿Qué, perdón? TikTokero, eso no, eso No, la dijiste. tiktokero no. Solo lo hago por molestar, Poquito. ¿verdad? Ah, Ahorita va a salir el TikTok más. me pueden seguir Lo ahí, hago por los fans, nada más. Sí, solo por ellos lo necesitan. No, entonces eso es parte de lo que hago o a lo que me dedico, ¿sí? Bueno, empecemos hablando acerca tal vez de tu proceso a llegar a ser pastor, ¿verdad? Nosotros solamente crecimos juntos, asistimos a la misma iglesia por mucho tiempo, pero ¿dónde empezó ese sentir o ese llamado en tu vida de decir, siento que Dios me está llamando a hacer esto? ¿Cómo sucedió eso? Mira, todo comenzó, para mí, hay un antes y un después en mi vida, ¿verdad? Y para mí todo comenzó un 15 de marzo del 2005. Fue cuando yo tuve mi encuentro con Jesús. A la fecha y ¿Recuerdas? todo. Sí, yo me recuerdo ese 15 de marzo para mí. O sea, Viernes. fue tan impactante, perdón, ese evento para mí que, como te digo, o sea, marca un antes y un después para mí. Esteban me invitó a este encuentro, yo invité a Chay a este evento. Y bueno, o sea, realmente fue un encuentro con Jesús porque nuestras vidas cambiaron para siempre. Entonces, la manera en la que yo vivía, mi forma de comportarme cambió y estudiábamos en un colegio cristiano, como bien lo mencionaste, los tres. Y ahí pues me fui involucrando en la alabanza, en ayudar ahí a los pastores y todo eso. Y recuerdo que desde ahí Dios comenzó a traer palabra a mi vida de un ministerio, ¿verdad? De un llamado, pero yo realmente no me lo imaginaba o no sabía, no tenía idea de cómo iba a pasar porque pues yo no sabía nada de esto. Ninguno de mi familia viene o sea, yo no vengo no soy hijo de pastores, ¿verdad? Entonces era un poco complicado para mí imaginarme cómo esto iba a suceder, pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo empezó todo esto? Te puedo decir, comenzó obviamente en el corazón de Dios. Luego Dios me lo comparte a mí a través de palabras proféticas y yo las guardé en mi corazón. Y yo quizás no las entendía, pero yo dije, en algún momento va a pasar esto y cuando sea necesario, yo voy a tomar mano de esto y pues voy a actuar, ¿verdad? Para poder hacer que esto realmente suceda.
Entonces así fue como fue iniciando, eh, no sé, el inicio, ¿verdad? De todo esto. ¿Y cómo fue ese antes? O sea, antes del 15 de marzo, ¿cómo eras? Pues no sé si quieres que te cuente. Yo sí quiero escucharlo. Sí, No, para generar más contexto y mira, entender bien el cambio. fíjate que nunca fui una mala persona, gracias a Dios, pues mis padres me inculcaron buenos valores y principios. Nací en un hogar cristiano, sin embargo no era un hogar cristiano que se viviera como tal, ¿verdad? O sea, era de esas familias en donde decís, mis papás son cristianos, pero no Creyentes. viven, hay creyentes, ajá, no viven como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, mis papás se separaron y recuerdo que yo me fui a vivir con mi mamá, ¿verdad? Y mi hermana, nos fuimos a vivir a Zacapa. Allí viví por algunos años y ahí fue en donde yo pues me comencé no sé, empecé a tomar malas decisiones siendo un adolescente, ¿verdad? Entonces, como te digo, no era una mala persona, pero sí me gustaba mucho molestar y empecé a querer saber cómo era el tema del alcoholismo, de las fiestas, de las patojas y de todo eso, ¿verdad? Entonces, pues, para que te hagas una idea más o menos de lo que... Y en ese tiempo tenías 15 años, ¿verdad? Cuando Sí, fuiste más o al... menos 12 a 15 años. no, 12 a pero 14 años. cuando conociste a Jesús, ¿verdad? Sí, Cuando 15 fuiste años. 2005 tenía 15 años. que es como una edad, muchos la pueden ver como alguien joven, ¿verdad? Pero tal vez vos personalmente, porque a veces nosotros lo vimos así, sabemos de que, imagínate si uno podía tener ciertas tendencias a esa edad y uno, obviamente por encontrar a Jesús, uno cambia, ¿qué hubiera pasado en nuestras vidas si no hubiéramos encontrado a Jesús Wow. de una manera tan Sí, temprana, ¿verdad? exacto. Yo siempre me he preguntado vos, qué hubiera sido de mi vida si yo no atiendo a la invitación que vos me Ajá. hiciste. Y llego a la conclusión que de alguna u otra manera estaría mal, porque yo considero que mi vida sin Dios no tiene sentido, pues. Y pues la palabra lo dice, ¿verdad? Lejos de Él no podemos hacer nada. Entonces, sí, imagínate, y eso que yo considero que esa edad es una de las edades más complicadas para el ser humano porque estás comenzando a descubrir tantas cosas, empezás a Sí. absorber tantas corrientes de tantos Experimentar. lados, experimentar y Sí. sos muy influenciable Sí. por todo lo que miras, ¿verdad? Por eso es de que los jóvenes hoy de 15 años, con tanto que ha avanzado el tiempo y las modas y todas estas corrientes del mundo, es que está muy complicado y ahora Sí. pues está mucho más complicado que hace 13, 16 años, ¿verdad? Sí. Entonces, pero gracias a Dios por las personas que uno pone en el camino. En este caso, pues tu persona. ¿Verdad? Yo me acuerdo de esa vez que me invitaste y yo pues le dije a mi mamá, yo ya no quiero ir, ¿verdad? Ese mismo día. Porque es como yo decía que sí a todo. Pero ya cuando había que ir, ya decía, no. Conocemos a ya no muchas puedo. personas como esas, ¿verdad? Pero mi mamá fue la que me dijo, mira, tenés que ir. O sea, te comprometiste, tenés que ir y cumplí con tu palabra. Ya después, si no quieres ir a la iglesia, ya es tu problema. Pero fui Tu mamá te y obligó a valió ir. la pena. Valió la pena. ¿Perdón? Te obligó a ir tu Cumplí mamá. tu Sí, palabra. prácticamente mi mamá me obligó a ir desde el punto, o sea, haciendo conciencia de mi palabra. Mi familia ha sido una familia que respeta mucho la palabra y mi mamá, pues eso fue lo que me hizo conciencia. ¿Verdad? Mira, dijiste tu palabra, cumplíla. O sea, Sin ya no saber hay- a qué ibas ni qué iba a pasar sin ahí. saber a qué iba. Exacto. Pero yo creo, no sé si a ese punto mi mamá ya había hablado con tu mamá por el hecho de que creo que, no sé, por el tema de las cartas y todo ese rollo, ¿verdad? No sé si mi Tal mamá ya vez. sabía, Puede a lo que sí. mejor, Es cierto. a las pero, cartas, me acordaba. pero sí, mi mamá fue ese empujón que yo necesité para conocer al Señor, ¿verdad? Y ahorita que mencionas lo de la edad, es como miras la importancia de encontrar a Dios lo antes posible, ¿verdad? Porque uno se puede evitar un montón de malas decisiones o de cosas que tener a Dios nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Y vos dijiste ponerle, en los últimos 12, 13 años las cosas han empeorado, pero yo creo que siempre han estado así medio mal, ¿verdad? En el sentido de que ponerle hace mucho tiempo, por ejemplo, pensando en la generación de nuestros padres, obviamente no tenían las mismas cosas con la misma facilidad que ahora, pero habían otros desafíos, Sí, otras ¿verdad? cosas. Siempre ha habido. Y siempre ha habido, por ejemplo, tal vez no tenían el internet para acceder a pornografía, por ejemplo, pero
si se casaban a los 15 años, Ujú, 16 años, o exacto. sea, habían otro tipo de problemas. O sea, mi punto es de que es como súper importante, ¿verdad? O sea, y tenemos que estar agradecidos de que podemos encontrar a Dios de una manera tan joven, porque en mi Mm, caso fue igual, ¿verdad? Yo aunque fui hijo de pastor, yo siento que a los 13 años yo tomé mi decisión personal, ¿verdad? mm, Yo había pasado antes como a los 6 años y de hecho ni me recuerdo de eso. ujú, Solo es así como tengo una vaga noción de que pasé al frente de una iglesia, pero, o sea, a los 6 años uno no estás muy consciente, ujú, ¿verdad? De la vida. Pero a los 13 yo pude tomar una decisión de decir, yo quiero buscar a Dios porque yo lo quiero hacer, no porque mm, mis papás sean pastores o me estén llevando. Y como vos, yo también me hago esa pregunta de dónde estaría yo si yo no hubiera dicho que sí en ese tiempo, mm. ¿verdad? O sea, Dios realmente sí uno es súper afortunado de haber encontrado a Dios en ese momento y es lo increíble de Dios, ¿verdad? Pero independientemente del el lugar donde lo encontremos, o sea, sí es bueno recalcar que sin Dios en nuestras vidas, creo que nuestras vidas serían completamente Sí. distintas, Fíjate ¿verdad? que cuando tengo la oportunidad de hablar con jóvenes ahora, bueno, me considero joven todavía, vos, pero Somos jóvenes. jóvenes entre esas edades, ¿verdad? De 15 a 20 y pico de años, yo, o sea, tienen un gran futuro por delante, pues, y siempre trato de imaginarme qué estaba haciendo yo a esa edad, ¿verdad? Y mira, yo creo que la gente está en una búsqueda constante de un valor agregado en todo lo que hagan. O sea, en lo que compran, en lo que consumen, en lo que hacen. Siempre quieren tener algo adicional, ¿verdad? O sea, la gente paga por algo y siempre pregunta, ¿y esto qué incluye, verdad? O sea, quieren un valor agregado, ¿verdad? Y yo creo que Dios es un valor agregado, pero que es incalculable, ¿verdad? O sea, para nuestras vidas es un valor tan incalculable y tan bueno que le hace a nuestras vidas que lo mejor es poder encontrarse con ese valor lo antes posible. Porque Dios lo único que va a hacer es traer cosas buenas a tu vida. Y con esto no estoy diciendo que tu vida va a ser perfecta. O sea, No, mi vida claro no que ha no. sido perfecta. He pasado por muchos procesos, he pasado por muchos altos y bajos. Pero la diferencia es que Dios ha estado allí conmigo. Totalmente, sí. Entonces, pues yo eso es a lo que insto a los jóvenes, ¿verdad? Y pues al rato y hay alguien joven viendo acá Ujú, y necesita escuchar esto. O sea, mm, ¿por qué esperar para decir, yo no aprecié mis años como debía apreciarlos y me tardé mucho en encontrar a Dios? ujú, Mejor que lo hagan desde ahora porque van a poder tener ese valor desde ahora y van a construir cosas mucho más lindas con Dios, ¿verdad? Ujú. totalmente. Y yo solo quiero hacerte una pregunta. Dijiste algo que creo que los dos lo vivimos, pero yo lo viví a una edad más grande, o sea, no sé, tal vez 17, 18, 19 años, y fue la separación de mis papás. Ujú. Pero ¿cómo fue para vos la separación de tus papás a una edad muy temprana? Mm. ¿Cómo crees que te afectó, al menos en ese momento, el vivir esa separación? Porque yo creo que, como vos dices, hay muchos jóvenes que posiblemente estén viviendo esto. Mm. Y hoy en día lo puedes ver ya de otra manera, ¿verdad? Pero ¿cómo fue para vos, vivir una separación de tus papás? No tuviste que alejarte definitivamente de uno, Sí, porque definitivamente, eras dependiente de tus papás, ¿verdad? por ¿Cómo fue supuesto. para vos en ese momento vivir eso? Mira, fue un proceso doloroso. O Mm, sea, nadie quiere que sus papás se separen, por claro. supuesto. Es un proceso en donde pues generó dolor en mi corazón y en el corazón de mi hermana, seguramente también. Em, pero yo considero que encima de todo eso, Dios fue misericordioso con mi familia, ya que mis papás tenían la oportunidad de trabajar juntos. El trabajo que yo hago actualmente es el trabajo que mi papá hacía Ok. cuando él estaba en vida. Entonces, mis papás trabajaban juntos y eso les permitió siguiendo, o sea, tener una buena amistad siempre. O sea, Claro. ellos se separaron, pero siempre fueron buenos amigos. Yo Mm, considero que, o sea, por lo que yo vi y todo, o sea, mis papás seguían siendo mejores amigos y aunque quizás no se hablaban todos los días o algo, o sea, había una buena amistad y eso wow. para mí fue algo que me sirvió mucho. O sea, ellos, Mm, ¿me entendés? O sea, entonces cuando todo este proceso pasó de muy de niños, para mí sí fue doloroso, pero yo seguía teniendo una buena relación con mi papá. pues los veías juntos de Sí, alguna los veía, manera. o sea, íbamos a comer de vez en Ah, cuando ok. y esto y lo otro, y pues ya en los últimos años, ya de joven adulto yo, pues ya era bueno, vamos a algún lugar, vamos todos juntos, con Claro, la diferencia de que mis papás pues no vivían claro. en la misma casa. Pero eso pienso yo que para mí fue lo que me ayudó
y la bondad de Dios, saber de que Dios estuvo con nosotros pues en ese proceso, ¿verdad? O sea, creo que para mí no fue un proceso que haya dicho yo, o sea, sí fue doloroso, Ujú. pero no podría mentirte y decirte fue el proceso más duro que he pasado, porque tuve la oportunidad de todavía verlos juntos y yo de Claro. tener una buena relación con mi papá. Eh, sí te soy sincero, no sé, no imagino mi vida habiendo crecido con mi papá desde los 12 años. ¿Cómo hubiera sido mi vida si hubiera Mm, crecido, si mi papá hubiera estado en casa conmigo? No lo sé, claro. Ujú. porque solo estuve con mi mamá. Mm, Pero estoy muy agradecido por la vida de mi papá. Tuve una muy buena relación con él y lo amé mucho, ¿verdad? Mi papá falleció hace 4 años y pues mientras él estuvo vivo fue una relación muy especial que tuve con él. ¿Y no crees bien. que de alguna manera también te pudo haber afectado esa separación cuando ya te tocó a vos tomar la decisión de casarte? Porque hay un montón de personas que por la experiencia tal vez que ellos han tenido de sus padres, en donde Ujú. han crecido en un hogar separado, ya no quieren casarse, por Mm, ejemplo, o no creen en el matrimonio, o peor aún, Claro. no creen en el amor, ¿me entendés? mm. Entonces tienen ese miedo a tomar un compromiso porque no quieren fallar, entonces los evita, ¿verdad? De entrar en una relación con el matrimonio. No sé si vos tuviste alguna vez esas dudas o esos Fíjate retos. que como Dios intervino en mi vida, como lo repito, a los 15 años, yo siento que desde ahí Dios comenzó a construir algo nuevo en mí. Mm, Entonces, la visión que Dios empezó a poner en mí fue diferente y a pesar de que mis papás estaban separados, yo decía, o sea, yo soñaba con casarme Mm, y te puedo decir, o sea, yo soy felizmente casado, amo a mi esposa, es una mujer maravillosa y si me lo hubiera imaginado 10 años atrás, no me lo hubiera imaginado así de bonito como es ahora. mm, Y no me hubiera imaginado a mi hijo, o sea, no me hubiera imaginado nada de esto. Pero si yo no hubiera tenido a Dios en ese momento o no hubiera almacenado todo lo que nuestros pastores nos enseñaron, entonces sí hubiera detectado que hubiera habido un problema en ese momento a la hora de creer en el matrimonio, o mejor decir, bueno, ¿para qué voy a estar en ese rollo? mm. Si no Sí, ya sé funcionó con para mis dónde va, papás, exacto. o si no ha funcionado en mucha gente más, entonces ¿para qué? No, yo decidí creer en eso y decidí creer lo que Dios dice, ¿verdad? Acerca Mm, del amor y todo. Entonces, tengo 4 años casado también y, y pues ha sido una bendición realmente. qué bonito escuchar eso. Dijiste anteriormente, eh, tal vez la separación de mis papás no ha sido como el proceso más duro de mi vida, pero ¿cuál ha sido entonces algunos de los procesos más duros que has tenido que Wow. enfrentar? Mira, el proceso más duro sin duda ha sido la pérdida de mi papá. mm, Mm, Ese ha sido el proceso que más me ha sacudido mi corazón. Y a pesar de que ha pasado el tiempo, es algo que sigue doliendo, ¿verdad? O sea, me sigue doliendo ya no con una tristeza de decir, bueno, o sea, ya no está mi papá, pero hay cosas que yo quisiera todavía compartir. Ya no tuve la oportunidad de decirle eh, que me iba a casar. Sí tuve la oportunidad de presentarle a Andrea, ¿verdad? A mi Andrea. novia en ese entonces, pero me hubiera encantado que conociera a mi hijo. Me hubiera claro, qué Mm, encantado abuelo. decirle, papá, mira, comencé un ministerio, te Mm, puedes congregar mm, conmigo como lo hace mi mamá y mi hermana. claro. Em, entonces, ese ha sido el proceso más duro que te puedo decir que me ha tocado vivir. Y después, pues, procesos que, como bien dice, ¿verdad? O sea, todo tiene solución en la vida, a excepción de la muerte. Entonces, todos los demás han sido procesos que me han dolido y que me ha costado, pero Dios se ha encargado de irme guiando y de ir sanando, de ir abriendo puertas, cerrando otras y así. Pero te puedo decir que ese ha sido el principal. ujú, Y bueno, si me permitís mencionar otro, creo que el segundo proceso o uno de los procesos más importantes que me ha dolido fue precisamente el alejarme de ustedes, ¿verdad? Y mm, sí, no sé, el del salirme de Pueblo Escogido o de Bread of Life, como quieran llamarlo, por el hecho de que yo me imaginé que íbamos a hacer una, o sea, Una iglesia vida eterna. juntos, ¿verdad? Vida eterna, pues sí, ya la tenemos, ¿verdad? Y la tendremos ahí, pero sí me imaginé que íbamos a hacer iglesia juntos por mucho tiempo más. Y cuando vino esa, o sea, esa confrontación, me imagino lo vamos a hablar más adelante, eh,
pues fue algo que tuve que decir, bueno, es hora de partir. Y lo hablamos con mis pastores. En ese tiempo, pues, estaba el pastor Josué y tu mamá, ¿verdad? Y ellos me bendijeron y me dijeron, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas y me dieron una bendición muy, muy especial. Pero ese ha sido otro de los procesos que también me costó mucho y pues ha sido difícil, ¿verdad? Totalmente. Hablemos acerca del primero y después nos pasamos al segundo. Ahí Eh, para platicar. Con tu papá, definitivamente yo sí entiendo, me siento identificado al 100% con lo que decís, porque para mí el proceso más duro que he pasado es igual, la muerte de mi papá, ¿verdad? Y más que todo, que fue algo inesperado, una semana para otra, un cambio. O sea, a veces yo sé que la muerte sigue siendo dura, pero a veces hay un tiempo más extenso de preparación, ¿verdad? Se enferman y pasan años tal vez, pero en mi caso no estoy seguro en tu caso. Creo que tu papá Sí, ha estado fue, o sea, enfermo, pero... él había estado con problemas cardíacos y todo, o sea, fue de la noche a la mañana. Mi papá era un hombre robusto, fuerte y yo dije, mi Trabajador. papá lo va a lograr. O sea, ya ha Ujú. pasado por varias de estas. De hecho, ¿se recuerdan? Fue un martes, estábamos en una reunión en la casa, en tu casa, ¿verdad? Y bueno, yo salí inmediatamente, porque les dije, ¿verdad? Miren, disculpen, me tengo que retirar porque mi papá está malo. Y pues fue ese proceso, era una noche, o sea, de la noche a la mañana, como vos decís, al siguiente día mi papá ya no estaba, ¿verdad? Sí. Y en ese momento definitivamente es difícil lidiar con la muerte de un ser querido, ¿verdad? Más que todo cuando es así de repentino, hay un montón de dudas, hay un montón de cosas que vienen a nuestras mentes como cristiano, uno cree que Dios puede sanar, uno cree que Dios puede hacer un milagro, y cuando ese milagro no pasa, cuando las cosas que queremos no suceden, o sea, uno puede venir a voltearse en contra de Dios y decir, Dios, mira, estaba acá, te estaba buscando, oré, hice esto, lo otro y nada pasó, ¿por qué? Y uno se puede Exacto, empezar a pelear sí, con Dios, ¿verdad? No por sé si supuesto. eso pasó en tu vida y si sí tuviste alguna de esas luchas internas, ¿cómo lidiaste con eso, verdad? ¿Cómo procesaste en sí la muerte de tu papá? Mira, para mí, yo tenía presente el hecho, para ponerles un poco de contexto, ¿verdad? Como les dije, mi papá no vivía con nosotros y en esa noche de ese martes, él se puso malo, lo llevamos al doctor con mi mamá y mi hermana. Entonces él dijo, yo no me quiero ir a quedar a mi casa hoy, yo me quiero ir a quedar con ustedes. Entonces ya o sea, salimos muy tarde o temprano, era la madrugada o como la 1 más o menos de la mañana. Y llegamos a la casa, no habíamos cenado, teníamos hambre, comimos juntos. eh, y bueno, pues yo le dije, papá, te puedes quedar en mi cuarto. Él, o sea, no llevaba ropa para dormir, yo le presté la que tenía ahí. Y bueno, en la mañana siguiente yo me quedé en otro cuarto pues, para darle su espacio a él. Y al siguiente día, más o menos a las 6 de la mañana, mi mamá abre la puerta repentinamente, yo estaba dormido, pero cuando ella abrió la puerta yo ya sabía. Sí. O sea, ella no fue, o sea, me lo dijo, pero no era necesario que me lo dijera porque yo ya sabía lo que había pasado. Entonces en ese momento yo voy y yo dije, yo puedo creer porque algo pase acá y puede pasar un milagro. Yo agarré mi Biblia y yo comencé a orar la palabra de Dios y comencé a declarar vida en mi papá y creí como nunca. Creí como nunca. Usé mi fe para que mi papá tuviera otra oportunidad. Eh, me gustaría mencionarlo sin entender yo más allá de los planes de Dios o los planes que Dios tenía para mi papá. Entonces, pues mi voluntad era que mi papá tuviera más tiempo en esta tierra, ¿verdad? Y bueno, no pude hacer nada, mi corazón fue roto, fue destrozado y recuerdo que me fui a un cuarto solo y puse a Marcos Brunet y me puse a orar en mi inestabilidad emocional y en mi dolor. No sabía lo que estaba pasando, pero una lucha interna en mi mente porque yo quería cuestionar a Dios. Claro. Yo quería cuestionar, o sea, yo quería saber qué era lo que estaba pasando, ¿me entendés? Y, y estuve, y se lo dije a Dios, perdóname por lo que pueda llegar a preguntarte. No lo quiero hacer, porque no soy quien para cuestionarte, le dije. Pero puede que lo llegue a hacer y mientras tanto dame la fuerza, le dije. Y pasó el tiempo, pasó ese proceso que fue doloroso, la despedida de él,
Y, y bueno, sí, en algún momento llegaron las dudas, pero Dios una vez más pone a las personas correctas a tu alrededor. Recuerdo para mí algo sumamente clave. En ese entonces, pues todavía éramos novios con mi esposa, ¿verdad? Con Andrea. Y yo llegué a la casa ese mismo día que falleció mi papá, llegué a la casa de mi suegro y mi suegro me dio un beso en el cachete. En ese momento, cuando él me besó, yo sentí como una adopción espiritual en ese momento. Y yo no entendía lo que estaba pasando, pero sí sentí la presencia de Dios a través de ese abrazo y de ese beso que, que Él me había dado. Entonces, Dios empezó a poner personas, si se recuerdan, despuesito de eso tuvimos un viaje a Taiwán, creo que en diciembre fue o en enero, no me acuerdo. Enero. Eh, y pues allá también fue un proceso sanador. Me acuerdo que con Pastor Peter estuvimos en un Starbucks y le conté, le abrí mi corazón. Me ministró en medio de un Starbucks. Yo estaba llorando a mares en un Starbucks rodeado de un montón de taiwaneses que ni siquiera me conocían, ¿verdad? Ustedes. Pero, pero puedo decirte que todo, o sea, realmente pude salir de ahí a través de la oración, a través de las personas correctas, a través del consejo, a través de la palabra y de la presencia de Dios. Sin eso hubiera sido imposible y definitivamente alguien que fue clave en ese proceso fue mi esposa, porque ella no me dejó en ningún momento, él me estuvo dando seguimiento y yo pues cuando me rompía iba con ella y le decía, mira, me siento así, me siento así, y ahí encontraba un hombro, ¿verdad? Para llorar siempre. Y definitivamente, pues, el reposo que encontrábamos como familia, con mi mamá y mi hermana, fue muy especial. Entonces, todo eso aportó, pero sí fue un proceso sumamente complejo, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que acá los tres hemos pasado por procesos de pérdida, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que los tres podemos decir algo al respecto. En mi caso, no sé cómo fue contigo, Chay, pero en mi caso también, igual que vos, Sergio, yo creí hasta el último momento y creí fuera de tiempo también, ¿verdad? Yo recuerdo estar en el funeral y llamar a mi hermana y decirle, mira, vamos a dar una última vez por mi papá, ¿verdad? Y a todos allá afuera, a punto de empezar el servicio, ¿verdad? Y como uno realmente, cuando se mira enfrentado por esos sucesos tan inesperados de la vida, tu fe realmente es puesta a prueba completamente, ¿verdad? Porque ese es el momento en donde o dejas de creer y te volteas porque estás enojado con Dios, o tenés un renovamiento en tu mente y te vas más profundo con Él, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo sí le hice preguntas a Dios, pero yo creo que nunca fueron preguntas de ¿por qué Dios?, ¿verdad? Sino fueron preguntas de, mira, no entiendo, pero ayúdame a tener paz, por ejemplo, o ayúdame a ver qué viene después, ¿verdad? Ayúdame a ver qué bueno va a venir de esto, ¿verdad? Porque yo sé que esto es difícil de comprender, pero para mí fue un proceso donde yo me fui más profundo con Dios, fui más auténtico, más real que antes, ¿verdad? Y le hice las preguntas que yo le tenía que hacer a Dios y yo siento que obtuve todas las respuestas que yo le hice, ¿verdad? Y obviamente no vinieron desde el punto de vista de reclamo, sino eran de, solo quiero que me des un poco de claridad. Una luz. Una ¿no? luz, ajá, de qué puede venir después de esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que el proceso de todos es diferente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero es bueno también clarificar de que la muerte es una parte natural de la vida, ¿verdad? Y algo que me dijo Dios, mira, no es mi voluntad que las personas se mueran, ¿verdad? Pero por eso precisamente yo vine a vencer la muerte, ¿verdad? Y esa segunda muerte la que Él sí nos quiere garantizar, ¿verdad? Y no sé, o sea, yo siento que hay muchas personas que también están tal vez viendo esto y están lidiando con eso de... Con el duelo, sí. Con el duelo, ¿verdad? Y es un momento para realmente afirmar tus creencias en Dios, es un momento para ir con Él y decirle, Dios, acompáñame, ¿verdad? Y eso es algo también que yo sentí, que a veces no tenía respuestas, pero no me sentía solo. Y eso hacía toda la diferencia. Sí. ¿Verdad? No solamente con Dios, sino con gente. O sea, toda la gente que vino alrededor mío y me dijo, mira,
aquí estamos con vos, ¿verdad? Entonces, ahí también puedes ver el amor de Dios, ¿verdad? En Por las supuesto. personas que tienes a la par. Sí, en mi caso, tal vez yo no perdí a mi papá, pero sí perdí a mi segundo hijo que venía en camino. Y al menos para mí, pues fue muy inevitable porque estás viviendo un tiempo de felicidad al máximo. Mm, Incluso cuando nos enteramos, íbamos a una cita con la doctora a saber el sexo del bebé, a esperar la mejor noticia, ¿va? sí. Lo que estás esperando, pero recibiste lo opuesto totalmente. Mm. Yo me recuerdo que mi primer pensamiento no fue enojarme con Dios ni reclamarle, sino fue más con el diablo, así como, no puedo creer que te estás metiendo conmigo. Ujú. O sea, si yo soy hijo de Dios, va, o sea, ¿qué te pasa? Y tal vez fue igual que ustedes, yo le dije a Betsy, mira, yo no voy a creer esta mentira que aunque mis ojos lo están viendo, pero yo voy a creer las promesas de Dios, va. Y ahí es donde entra como que se activa esa fe o los milagros que siempre has leído en la Biblia y lo que Dios ha dicho y que van a hacer cosas más grandes, que van a resucitar muertos y todo eso se te viene a la mente. Y decís, yo le dije a Dios e incluso a Betsy le dije, mira, hagamos todo lo que podemos hacer en nuestra humanidad. Mm. Y lo vamos a hacer. Y me acuerdo que lo primero que hicimos fue que fuimos a nuestra casa y nos pusimos a orar creyéndole a Dios, ¿va? Por el milagro que queríamos. Que el bebé que incluso Betsy tenía todavía en su vientre iba a vivir, ¿va? Que su corazón iba a empezar a latir. Eso fue un lunes y creímos hasta el viernes. O sea, pasaba una semana exacta donde le seguimos creyendo a Dios. Fuimos con 3 doctores diferentes esperando ese milagro siempre, ¿va? Pero no pasó el milagro. Y tal vez ahí no, no quería yo buscar respuestas o hacer preguntas sin respuesta, porque tal vez no las iba a tener en el momento, ¿va? El por qué Dios, para qué, sino entendí que tal vez obtuvía, y yo lo hablé una vez en un mensaje de la iglesia, que obtuvimos un no de parte de Dios al milagro que queríamos, pero ese no tenía un propósito Mm, más grande, ¿va? Y como decías vos, tal vez los momentos difíciles que uno pasa son muy fuertes y dolorosos y los vivís de una manera estando con Dios, pero siguen siendo dolorosos Por y supuesto. tristes. Pero ¿qué pasa con la gente que los vive sin Dios? Wow. ¿Verdad? Entonces eso fue lo que a mí me ayudó a entender, como decís vos, esa luz, un luzazo de que Dios permitió eso para llevar esperanza a otras personas que lo están viviendo sin sí. Dios, definitivamente, ¿verdad? Sí, para mí la perspectiva tal vez que Dios me dio es de que al final la muerte no es el final. Claro. Para nosotros parece algo tan definitivo, ¿verdad? Porque Mm, ya no los miras acá y la vida después de es bien difícil porque estás acostumbrado a una vida con ellos, entonces la ausencia es lo que más es lo peor, ¿verdad? O sea, exacto. lo peor no es cuando te enteraste, no es No, el funeral, lo es el peor día a es día. después, Exacto. ¿verdad? Pero era como la perspectiva de ir con Dios y Dios, yo sé que esto no es el final, Claro. ¿verdad? Porque yo sé y creemos de que mi papá está vivo, tu papá está vivo Sí. y Noah Noah, también, sí. Noah Noah está está allá vivo, ¿verdad? arriba, sí. Entonces es como, bueno, mientras tanto, ¿qué crees que haga aquí en la tierra? Con Porque si esto. estoy acá, ajá, es Ujú, porque hay una razón, tiene que haber un propósito por el cual me dejaste acá, claro. ¿verdad? Y de hecho hasta puedo usar eso que me está pasando a mí como un micrófono, Como ¿verdad? un arma, sí. Como decís vos, para ir con otros que están viviendo eso sin Dios, ¿verdad? Sí. Porque sin perspectiva eterna, sin perspectiva de que esto no es el fin, Te volvés ¿cómo vivís loco. esas Te cosas, volvés pues? loco, no tenés Sí. esperanza. Sí, es Sí. difícil. Mira, y algo que yo pude entender con la partida de mi papá y cabal mi perspectiva cambió porque, bueno, decís, bueno, se acabó todo, ¿ah? O sea, se acabó esa persona, los recuerdos con ellos quedaron, ¿verdad? Pero ya no se van a poder construir más. Ujú, Y, y yo, o sea, siento que Dios me comunicó en esa oportunidad que el milagro realmente más grande después de la salvación es que podamos partir a la presencia de Dios. Lo que pasa es que a veces pedimos por el milagro equivocado. Yo el milagro que quería que aconteciera es que mi papá se mantuviera y que pudiera tener más tiempo acá en la tierra. Pero allí estaba pasando algo sumamente milagroso y glorioso para él. claro. O sea, su alma y su espíritu.
realmente, o sea, su cuerpo estaba quedando aquí en la tierra y quedó en la tierra, pero somos seres tripartitos y sabemos que el espíritu regresa con Dios y el alma tiene que, bueno, o sea, el alma es la que es condenada o es salvada al final si la persona decide creer en Jesucristo. Entonces, yo como lo percibí de Dios cuando perdí a mi papá es que de los milagros más grandes que le habían pasado a mi papá era haber partido a la presencia de Dios, porque allí, o sea, para allí fue a donde todos fuimos diseñados a estar. O sea, Claro. véanlo desde esa perspectiva. Nosotros andamos en nuestros 30 años, supongamos. El promedio de vida acá en Guatemala, no sé, creo que ha ido bajando con el tiempo, pero 65, 70. pongámosla un poquito más bonita, 80 años. Va. ¿Cuánto nos faltan? 50 años. 50 años se nos van a ir. Cada vez más Se rápido. nos van a ir y nuestra vida, si llegamos a esa edad, ¿verdad? Pero primero Dios. Más Pero, más. pero si no, o sea, lo que realmente va a tener trascendencia es, bueno, lo que hicimos acá, pero para poder llegar a la vida eterna. Ujú. Ujú. O sea, y bueno, no pudimos haber hecho más que decirle, Señor, gracias por ese sacrificio, porque no éramos dignos y es por gracia. Pero a lo que voy es que, o sea, la muerte no es siempre algo necesariamente malo, sino Claro. que puede ser el milagro que Dios quería que sucediera para esa persona, Ujú. como lo entendí yo y como le pasó a mi papá, ¿verdad? Claro, y el milagro también de todo dolor, toda enfermedad, Por se supuesto, quedó, se quedó ya, porque ya no están desapareció, sufriendo. Ya porque no era un están sufriendo. sufrimiento, me imagino, Exacto, constante. Y exacto. eso también te da paz porque ya no hay sufrimiento donde estás, tal vez no lo estás experimentando, pero ver a alguien que sufre Sí, es aún más fuerte, pues más doloroso, es. porque no puedes hacer nada, esa impotencia. Wow. completamente. Sí, yo recuerdo, tal vez una vez lo conté ya, pero cuando mi mamá me llamó y me contó, mi papá tenía una semana de estar enfermo, estaba en el intensivo, en el hospital, y fue una semana de no dormir, de estar Mm, todo el día ahí en visita y angustiados, orando, las cuentas de los hospitales subiendo, ¿verdad? Era mm, una cosa como bien fea, pero lo peor era verlo a él así enfermo, ¿verdad? Y claro, débil. claro. Pero cuando me llamó y me contó, yo sentí paz. Mm, Fue bien extraño porque, o sea, cualquiera espera un choque así de negarlo incluso. dolor, de negación, pero yo sentí paz y solo me quedé tranquilo. Dana me preguntó qué pasó. Le conté así como bien frío, tal vez sí estaba aún en shock, Shock. pero sí recuerdo que lo primero que sentí es paz, porque yo sabía de que mi papá estaba bien. O sea, Sí. como que su sufrimiento había acabado y él Mm, estaba sano, ¿verdad? claro. Entonces sí, creo que es una buena perspectiva saber eso de que, o sea, la muerte definitivamente no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Es algo que Satanás envía, Mm, pero el milagro es de que Jesús nos salva de la muerte, ¿verdad? Que, mm, que Él pudo usar la muerte para ir, llevarnos a un mejor lugar, ¿verdad? Y eso sí es un mega milagro, ¿verdad? sí. Algo Amén. increíble. Wow. Así Hablemos es. del segundo desafío que has tenido. Segundo golpe. Sí, sí, mira, nosotros Ah, también crecimos juntos, ¿verdad? Y servimos juntos en esta iglesia. Y definitivamente fue fuerte también tener que decir adiós, ¿verdad? Y no en el sentido de que ya no nos hablemos, ¿verdad? Que ya no seamos amigos, pero el sentido de saber de que ya no vamos a convivir de la manera que pensábamos que íbamos a convivir. Y creo que a eso te referís, sí, ¿verdad? por supuesto. Entonces, contanos por qué fue un golpe tan fuerte para vos. Bueno, mira, nosotros veníamos, para que tengan una idea, De una buena racha. con Esteban, bueno, y también con Chay posteriormente cuando se agregó al grupo. Que bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Cómo se agregó A la Chay al banda. grupo. A la banda. No, pero con Esteban nos mirábamos de lunes a viernes en el colegio. Posteriormente, yo no me acuerdo qué actividades había en la iglesia, creo que los miércoles habían servicios. Martes en la noche. No Siempre me acuerdo. martes en la noche, Pero hacíamos grupo. sábados creo que también Viernes. habían grupos y los domingos. O sea, la cosa es que yo miraba a Esteban y a Guille y a Giovanna y a los pastores toda la semana, ¿verdad? Todos los días. Entonces ahí pues obviamente se fue construyendo una muy buena amistad y bueno, después cabal llegó Chay, llegó José y empezó a crecer el grupo, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces te comenzabas a tomar una idea, ¿verdad? Y como les digo, o sea, miren, eso es lo que realmente uno tenía en la mente o en el corazón. Yo sí les pregunto a ustedes, ¿ustedes se imaginaban que iban a estar hoy
octubre del 2021 acá, dudo que me digan que sí, ¿verdad? Realmente Dios los ha ido guiando. Entonces, yo tenía una idea de lo que pensé que iba a hacer, ¿verdad? Sin embargo, cuando esto comenzó a cambiar, bueno, desde que yo recibía estas palabras, pero en el último año Dios comenzó a inquietarme bastante y parte digamos, de toda esta inquietud es que mi esposa es hija de pastores también, ¿verdad? Entonces, estando o sea, obviamente en el proceso, desde que nos conocíamos, ella sabía que yo estaba sirviendo en el área ministerial aquí en Bread of Life y sabía que eso era lo que yo quería para mi vida, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar, empezamos a traer a flote las palabras de Dios eh, y recuerdo que yo sí recibí una palabra muy puntual, eh, quizá a mitad del año cuando pues decidí salir y fue esa palabra de confirmación. La platiqué con los pastores, con el pastor Josué, con la pastora ¿Qué te Saraí. dijeron esa palabra? Fíjate vos que en esta palabra prácticamente Dios lo que me dijo es, todo inicio que comienza bien, termina bien. Y todo lo que comienza mal, termina mal. Eso me recuerdo que estábamos en una mesa comiendo. Ahí estabas vos, estaba tu papá y estaban otros pastores, también estaba Chay. Y, y entonces yo me quedé con eso, compartí esa palabra, recuerdo que pedí consejo y todo. Y al final el Señor ponía eso en mi corazón y yo dije, bueno, mi sueño es poder servir al Señor, es poder impactar la vida de más personas. Y lo hablé con los pastores y cuando lo hablé con ellos fue de aquello de, Sergito, para eso, Es tiempo. o sea, para eso estamos nosotros acá. O sea, la iglesia se ha encargado de preparar a las personas para que vayan y que sean luz, ¿verdad? Para que vayan e impacten a otras personas. Entonces, fue como un rompecabezas que se fue armando en todo el tiempo. En ese entonces estábamos en un proceso de transición, ¿verdad? No sé si ya estábamos yo creo que todavía no estábamos en el proceso de transición a tu pastorado, pero sí estábamos en un proceso donde, si se recuerdan, a nosotros nos habían nombrado pastores interinos. Vos, no me acuerdo. Yo no era tan interino, pero No, era no, otra no. cosa. No, pero sí estabas dentro del núcleo, Sí, alabanza. liderazgo. Y pues sí, a raíz de eso hicimos varios viajes y todo. Entonces, yo veía venir más Claro. responsabilidad para mi vida, porque obviamente yo sabía que el liderazgo iba a crecer, ¿verdad? O sea, el liderazgo se crece, ¿verdad? Entonces, yo dije, Dios mío, no puedo actuar incorrectamente. Yo me recuerdo Sí. re bien. Los boletos yo creo que ya estaban casi comprados para mi persona y para ustedes, para irnos, ¿verdad? Yo me recuerdo y hablé con Dani, le digo, Dani, esto va a pasar y no quiero tomar este viaje porque no me quiero ver como una persona aprovechada, le dije. O sea, de solo ir y después decirles, miren, Ya no. muchas gracias. Ujú. Creo que alguien más lo puede aprovechar de una mejor manera. Y me recuerdo que alguien me dice, no, ¿por qué? Si querés nos podemos llevar a Andrea también. No, ese no es Sí. el tema. El tema es esto, ¿verdad? Lo que hay en mi corazón. Y era un sueño realmente vivir lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, fue un proceso duro, pero ha sido un proceso lindo en donde me he podido encontrar con Dios de igual manera y donde me he podido dar cuenta que lo que dicen, ¿verdad? Tanta gente que habla de los pastores, ¿verdad? De muchas maneras, pero que realmente es una tarea con un nivel de dificultad, pues bien alto, Alto. ¿verdad? Bien alto. Pero ¿por qué fue duro al principio? Porque tuviste que... Sí, hubo una separación. Las separaciones son duras. O sea, era el estilo de vida de verlos todos los días y de acoplarme a, bueno, no tenía un equipo de liderazgo. Yo no me llevé un equipo de liderazgo de la iglesia. O sea, yo me fui solo. Y pues era aquello de, ¿y dónde va a estar Michai, verdad? Era que se sienta. Gracias, este lo necesitaba. ¿Dónde va a estar aquella persona con la que yo contaba para hacer tal cosa? Sí. Y fue esa separación por lo cual fue duro para mí. O sea, las separaciones sentimentales son duras. Claro. Y por eso para mí fue duro. O sea, porque había, y les puedo decir, hay todavía amistad, o sea, eso se escucha mal, pero hay una amistad
pero esa ruptura que estaba pasando ministerial en ese momento, por eso fue duro para mí. Sí. Yo no sé cómo fue para ustedes, si fue duro o... A ver, Esteban, ¿fue bueno, duro? nunca les pregunté, ¿verdad? ¿Cómo fue para ustedes o cómo lo tomaron? Sí, fue duro porque, o sea, crecimos juntos, ¿verdad? Yo te considero mi Eso mejor también se amigo, escuchó mal. ¿verdad? O Desde sea, ese momento ya. pero ¿no? en ese tiempo éramos así como hemos sido mejores amigos desde los 13 Sí, años, ¿me sí, sí. entendés? Entonces, el que ahora no nos vamos a ver tan seguido, el que ahora ya no vamos a hacer vida juntos y compartir la vida, ¿me entendés? Ajá. Es duro, ¿verdad? Pero de alguna manera, hoy ya con perspectiva, yo puedo ver que esa es la vida. O sea, así como hay muertes, hay cambios Sí. y hay Mm, cosas que no puedes prever y tampoco te puedes ir aferrando a que las cosas no cambien, ¿verdad? O sí. sea, las cosas van a cambiar y Dios siempre nos lleva a todos no sé, por diferentes lados, ¿verdad? Porque él está jugando ajedrez con nuestras vidas y Él está viendo dónde somos más efectivos. Por Mm, supuesto. Y yo creo que uno lo mejor que puede hacer es estar abierto a lo que Dios esté guiando, ¿verdad? Entonces, hoy con perspectiva, porque en ese tiempo sí hubieron muchos problemas, muchas dudas en nosotros de ¿por qué se está yendo Sergio? O sea, ¿será que ya no quiere ser nuestro amigo? ¿A ¿Será que no le que gusta algo? sí hay un problema en algo que nosotros hicimos? ¿Me entendés? O sea, ese tipo de dudas estuvieron ahí Ujú. por un tiempo, pero hoy con perspectiva, obviamente, porque nos seguimos hablando y seguimos siendo amigos, ya podemos ver que sí era un llamado que Dios tenía en tu vida, Ujú. ¿verdad? Y entonces ahí es cuando uno ya dice, bueno, Dios, perdóname si algún tiempo cuestioné qué era lo que tú estabas haciendo, Mm. porque como de alguna manera Dios siempre está orando y Él siempre está guiando. Y también yo estuve ahí en la mayoría de palabras que te daban, ¿verdad? Sí, de hecho, Entonces pues tu yo también lo persona, sabía, ¿verdad? sí, de hecho vos fuiste una de las personas que me dio una palabra, la tengo guardada y usaste no sé, la vida de Pedro para bendecirme. Mm, Y eso fue en el servicio de honor, porque me honraron. O sea, realmente el pastor Josué junto a todo su equipo de liderazgo me honró hasta el último día. Hicieron un servicio para recordar mi historia en la iglesia. Y en ese momento vos me diste una palabra, no sé si te recordás de ella, pero yo la atesoré. Y no sé, yo soy el atesorador de palabras. Ustedes, o sea, realmente me gusta guardar mucho lo que Dios me dice. Y bueno, si pasa, enhorabuena, ¿verdad? Y si no pasa, bueno, voy a seguir creyendo hasta que pase. Y si no pasa, pues el Señor sabrá. Pero yo creo que es el mismo sentir que vos decís, o sea, por mi lado, tal vez yo no sé si la manera en la que lo comuniqué. Yo me acuerdo que yo me reuní con las personas que yo tenía a mi cargo, con las personas que yo tenía la oportunidad de compartir más tiempo y les dije, miren, o sea, esto va a pasar posteriormente a haber hablado con los pastores. Yo no soy una persona que causa división. Por favor, o sea, que igual no sabía si me iban a seguir, pero o sea, yo les dije, quédense, o sea, yo me voy, pero ahí sigue habiendo una amistad, ¿verdad? Y yo no sé si por cómo pasaron las cosas en algún momento se dio algún malentendido o algo así, pero en ningún momento fue mi corazón. Mi corazón era el que sigue siendo el día de hoy, es servir al Señor y pues yo creía que el Señor me estaba mandando por ese lado. Y pues gloria a Dios que el Señor ha respaldado mi ministerio hasta el momento y el Señor está trayendo crecimiento, ¿verdad? Y está haciendo cosas muy bonitas en esta congregación. Pero sí fue un proceso duro, ¿verdad? Y pues creo que lo hemos hablado y esto, como no se habla todos los días, pero lo quiero volver a mencionar, jamás fue mi intención de decir salirme. Nunca me salí por Por alguna, roces. por roces. O sea, los roces nosotros los arreglábamos. O sea, los roces con Chay los arreglamos Vos te frente a tardabas frente. más, vos te tardabas más. Igual, y con Esteban nunca tuve roces, realmente yo creo que nunca nos Solo peleamos, la vez del digamos. ensayo, una vez del ensayo, ¿te acuerdas que no Es que, llegaban? mira, No me acuerdo. éramos jóvenes y crecimos juntos, ¿verdad? Pues Entonces sí, pasaron sí. muchísimas cosas entre nosotros, pero, o sea, lo bonito es, para mí, por ejemplo, alguien hace poco me encontré a alguien, no sé si te recuerdas de Frank Morales de Los Sí. Toques. Llegó ahí al estudio y vi que era él y le dije, yo estaba ahí tatuando y le dije, pasa adelante. Entonces nos pusimos a hablar, ¿verdad? Porque estaba ahí esperando a su esposa. Y recordamos viejos tiempos, empezamos a hablar y me preguntó por todos. Me dijo, vos, ¿y cómo están los de tu banda? ¿Verdad? Pero para los que no saben, teníamos una banda con Sergio y con De Chai, pop. tocábamos punk. De pop. Y,
Y comenzamos a hablar acerca de eso y le dije, pues fíjate que Chai está conmigo en la iglesia y él es líder y él toca en alabanza, que me preguntó si seguía tocando, Chai, sí. Y José está ahí en la iglesia sirviendo, tocando. Y Sergio, de hecho, es pastor, ¿entendés? Y fue bien bonito, o sea, y yo pude ver la reacción de él de decir, o sea, todos los que estaban en ese grupo ahorita están sirviendo a Dios. Qué bonito. ¿Entendés? Porque él sigue siendo cristiano, ¿verdad? Y están sirviendo a Dios, están haciendo esto por Dios, porque no es el caso con todos los grupos de amigos, ¿me entendés? Sí, O sea, claro. todos los Sí. grupos de amigos te gradúas, salís, pero unos paran acá, otros paran en otros lados. Sí, sí, Pero de sí. alguna manera de nuestra relación de amistad, podemos decir que Dios está haciendo algo increíble en cada uno de los que Por fuimos supuesto. amigos. Entonces, eso para mí es bien bonito verlo hoy, ¿verdad? Porque obviamente fue el resultado de tener buenos pastores, de tener gente que creyera en Guías. nosotros, pero también fue el resultado de nosotros hacer vida juntos, de nosotros simple y supuesto. sencillamente crecer juntos, ser auténticos y no sé, es bien bonito saber, por ejemplo, ahorita dónde estás y lo que Dios está haciendo en tu vida y Gracias. saber de que seguimos siendo mejores amigos. Sí, por supuesto. Esa fue pregunta. No, yo no sé, él fue el que la estaba preguntando. Pero sí, Pero bueno, no, o sea, no la responde, mira. no, o sea, seguimos Sí siendo o no, los dice. mejores amigos. Mira, Gracias, Luis. Qué lindos, Gracias. qué lindos. no, la gente por supuesto no lo sabe, pero Después sí, de o nuestras sea, esposas. después de tanto tiempo, seguimos teniendo tiempo juntos, ¿verdad? A veces nos juntamos. Obviamente O nos peleamos. nuestras agendas, no sé si es otra historia, pero nuestras agendas se llenaron, ¿verdad? Y se llenaron bastante bien. Entonces Sí. es un poco complicado juntarnos, pero es como esas amistades que no sé, o sea, puede pasar mucho tiempo y si no te has hablado, o sea, no hay un reclamo de vos no me hablaste. Una vez conocí a una persona, ¿verdad? Y nos hicimos amigos, pero era aquella onda de que vos no me llamaste ayer. Brother, no te tengo que llamar para que seamos buenos amigos, ¿va? Entonces, al final, o sea, hay una amistad sincera en donde, bueno, puede pasar el tiempo, puede pasar esto y lo otro, y ahí seguimos estando, ¿verdad? Para las que sean. Sí. Moraleja. Yo creo que ajá, dale. Antes de que hables, moraleja, es demasiado importante que nosotros encontremos gente con la cual podamos compartir la vida. Por supuesto. Porque, no sé, o sea, yo realmente no sé dónde estaría si no lo estuviera a ustedes dos. Y Igualmente, sí. a la otra cantidad de personas que Dios ha puesto a mi alrededor, pero me han ayudado en los procesos más duros de mi vida, como en la muerte de mi papá, pero en todo lo demás, o sea, en el día al día. O sea, realmente es súper Necesitas personas necesario cercanas. tener gente, ¿verdad? Sí. A tu alrededor. Sí, yo ni Así me es. acuerdo qué iba a decir, pero yo creo que la madurez que teníamos en el momento que tomaste tu decisión no es la misma hoy, ¿va? Definitivamente. Pero nos ha ayudado a verlo ahora con otros ojos. Porque me acuerdo que en ese momento veníamos por eso dije una buena racha de tomar decisiones juntos. Mucha, vámonos a los estados. Va, dejemos todo y nos fuimos, ¿me entendés? Sí. Mucha, hagamos esto que vamos a tal lado, compremos tabla, ¿va? Y todos comprábamos, o sea, hacíamos todo juntos, pero un punto donde ya no hicimos todo juntos. Pues ahí fue como un golpe, pero creo que lo sobrellevamos como pudimos con esa madurez, pero gracias a Dios hoy podemos estar teniendo esa conversación, ¿va? Por supuesto. Porque la es- amistad era fuerte, ¿no? Hoy podemos entender de que así es la vida. Exacto. O sea, las personas cambian, las personas todos no avanzan al mismo nivel. Ni y al mismo todos lugar. tienen diferentes propósitos, diferentes Ajá. llamados. Entonces yo creo que una buena base de una amistad es saber entender, ponerte en los pies de la otra persona y tratar de entender las decisiones de esa persona, ¿verdad? Y saber de que, está haciendo esto porque ya no quiere ser mi amigo, sino no quiero tratar de entender a esa persona. Claro. Y aún y a pesar de las diferencias y los diferentes caminos que estemos tomando, decidir seguir siendo Sí. amigos, ¿verdad? Sí. Y pues con hoy, gracias a Dios, sin tal vez, no sé, inclusive ser como tan intencionales en eso, Dios nos fue llevando por ahí, ¿verdad? Claro. Pero Claro. tener esas amistades incondicionales, ¿va? Ujú. Porque si pones condiciones, vas a tener amistades cortas, ¿va? Sí, Pero si son incondicionales, como sabes que estás ahí para tu amigo, ¿va? Ujú. No solo él para vos y para vos y para vos, sino estás ahí para tu amigo. Eso es lo que hace las amistades más duraderas y que marquen las vidas, ¿va? Completamente. Así es. Hablarnos acerca de
Ahora tus desafíos como pastor. ¿Cuáles son las cosas más difíciles que has encontrado en el ministerio? Creo que, bueno, un montón va, pero tal vez voy a mencionar un par. Es el trabajar con personas siempre es difícil. Sí. Eh, pues los trabajos que he tenido, o los emprendimientos que he tenido la oportunidad de hacer, siempre ha sido con tratar directamente con el cliente, ¿verdad? Y Mm. la gran es complicado. En el caso de la iglesia, bueno, pues em, creo que ese desafío ha sido uno de los más grandes porque uno, pues obviamente quiere lo mejor para las personas, uno quiere que las personas crezcan, pero todos crecemos a un nivel diferente, ¿verdad? O sea, no Mm. todos crecen al mismo tiempo, no todos caminan al mismo tiempo. Algunas personas van a estar de acuerdo con lo que haces, otros no van a estar de acuerdo. Y entonces, considero que uno de los retos más puntuales que he tenido es el estar con las personas. Y esto incluye varias cosas. Por ejemplo, el qué piensa la gente de lo que estoy haciendo o de las decisiones que estoy tomando. Yo soy una persona que eh, toma en cuenta o trato de tomar en cuenta las opiniones de las demás personas y pues al final lo que la gente cercana a mí piense me importa porque me importan ellos, por Claro. supuesto, ¿verdad? Entonces a veces no sé, entre ese proceso de cuando se abrió la iglesia, gente llegó, gente se fue, gente estuvo de acuerdo, gente no estuvo de acuerdo. Y fue, bueno, el agarrar una constancia fue, bueno, ese fue otro de los desafíos con los que lidié, o sí, con los que lidié. Entonces, creo que cuando te rodeas con personas y trabajar con ellos no sé, es difícil, es bonito porque es realmente parte del ministerio, pero tiene su Retador, desafío, ¿verdad? Es sí. retador. Eh, También podría mencionar los desafíos administrativos como tal, ¿verdad? O sea, en la iglesia, cuando yo estaba aquí con ustedes, pues yo estuve en varios ministerios y todo, pero definitivamente no era lo mismo. Pues, o sea, ahora o sea, es la iglesia que yo pues estoy administrando con ayuda, por supuesto, de gente muy capaz y de un corazón muy lindo, pero ya es una carga administrativa mayor. De hecho, pues esa fue una de las razones por las cuales yo decidí meterme a estudiar una administración también, ¿verdad? O sea, yo no había podido terminar o sea, nunca había podido, o sea, no pude graduarme, ¿verdad? De la universidad, nunca me había llamado tanto la atención esa área, pero dije, no, o sea, ahora lo quiero hacer bien, ¿verdad? Quiero hacer las cosas bien para Dios y creo que esto puede aportar un valor a lo que estoy haciendo. Entonces me metí a estudiar eso porque los desafíos administrativos son bastante altos Fuerte, de sí. igual manera, ¿verdad? Los desafíos a nivel de conocimiento también. Bueno, los tres aquí hemos estudiado teología y sabemos de que el prepararte para una predica no es cuestión de, bueno, lo voy a hacer y ya la tengo. O sea, ahorita a este nivel Yo en el que sufro, estoy, mano, con eso. en el nivel en el que estoy, sí te puedo decir si lo hago así. No, son bromas. Porque es No, más sí, o práctico sea, ahora, La sí. práctica, sí. Ya sí, es tenés cuestión de experiencia, práctica. sí. Es cuestión de práctica, pero si yo me recuerdo cuando tu papá me daba el privilegio de predicar, me lo daba 2 meses atrás o un mes atrás. Y yo todo ese mes, yo me acuerdo que yo no encontraba nada para predicar. Y digo, Dios mío, o sea, ahora me da risa, pues, porque ahora, tal vez a veces me tocan semanas demasiado cargadas de trabajo y tengo que correr hasta un viernes o un sábado para preparar el mensaje del domingo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la práctica y la misericordia de Dios, pues, Ayuda. siempre están allí, pero a lo que voy es que ha sido un desafío, porque uno, o sea, si no lees la palabra, si no estudias, si no investigas, Mm. te quedas con una serie o con una línea de mensajes en donde no vas a ir más allá. La palabra de Ujú. Dios hay que escudriñarla. O sea, la palabra de Dios es como escarbarla, abrirla y ver qué hay Mm. detrás de ella. Sí. O sea, ver que, bueno, esta palabra significa esto, pero ¿qué significa en su original? ¿Cuál es el contexto de lo que estoy leyendo? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué pasó esto? O sea, ha sido un desafío y sigue Claro. siendo un desafío porque obviamente uno quiere ser mejor predicador, o sea, uno Mm. quiere que el mensaje llegue de una mejor manera a las personas y que ese mensaje cambie sus vidas, pero a medida que uno va pudiendo, pues es algo que yo trato, ¿verdad? Mejorar en la manera en la que predico
Y bueno, no sé si quieren más, pero, pero creo que hay suficiente, ¿verdad? Para Y si hablar. me recuerdo ahí en el camino de alguno más, pues se los digo también. Sí. ¿Cuántos años lleva la iglesia ahorita? Fíjate que llevamos 3 años, 10 meses. Que En son los enero años de tu cumplimos. matrimonio igual, ¿va? Sí, porque me casé en diciembre del 2017 y en enero, 7 de enero, estábamos iniciando la iglesia. O sea, Wow. no tuve vacaciones, ¿verdad? O sea, Ni has tenido. ni he Entonces ahí tenido. Pero ya me las voy a tomar. ya hay que Ya me las voy a tomárselas. tomar porque es justo y Un tu necesario. año de descanso. Ah, Ah, tampoco. y ponerle todos estos retos que decís, porque definitivamente son muchos, y sé que hay muchos más. Sí. ¿No has pensado en algún momento tirar la toalla de tanto que es? Porque ahí solo hablaste de iglesia, pero Sí. ahora de trabajo, familia y proyectos, Estudios. estudios. ¿No has querido tirar la toalla? Como que dice, esto es demasiado, es mucha la presión. Sí, lo he pensado. Lo Y- pienso muy a menudo. ¿Y por qué no la tiras? ¿Qué es lo que te detiene? Es el amor a las personas. Realmente, o sea, es que te pasa por la mente, pues, o sea, en algún momento decís, no, hombre, ¿a qué me metí? No sabía que este rollo iba a ser así, porque, o sea, hay días, imagínate, o sea, la carga de una congregación, la congregación mía es pequeña, ¿verdad? O sea, pero la carga de saber qué están viviendo las personas, Claro. por qué procesos están pasando, todo eso te llega a cargar también, porque Sí. los amás a ellos. Sí, 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 O sí. sea, amás sus vidas, amás lo que hacen y querés una mejoría para ellos, querés que Dios conteste sus oraciones. Y ahí te incluís vos, ¿verdad? O sea, yo oro constantemente, todos los días, por las personas de la iglesia, por sus peticiones, y eso generalmente lo cargas aquí en la mente y Sí. estás pensando constantemente, es una carga también. Mm, Entonces, ¿por qué no tiro la toalla? Es porque digo yo, Dios los depositó en misma, o sea, los puso a mí alrededor. O sea, Dios los puso como ovejas a mí alrededor y yo soy su pastor y tengo que cuidar de ellos. Como un pastor cuida a sus ovejas, literalmente, ¿verdad? claro. Entonces, tirar la toalla para mí, aunque ha venido como un pensamiento, realmente no ha sido una opción Ujú. por amor a ellos y por amor a Dios, por lo que Él hizo por mí, o sea, por lo que Él hizo por mí primeramente y por la humanidad completa. Pero es cuestión, lo que yo lo veo así, lo que yo hago en el ministerio es solo, es lo mínimo que yo puedo hacer por Dios y por las personas, por todo lo que Él hizo en mi vida, ¿me entendés? O sea, por más que sean pensamientos y en algún momento diga yo, quédate a la toalla, no es una opción. Y lo he visto, lo vi en el pastor Josué, en la pastora Saraí, lo veo ahora en mis pastores y digo yo, no, o sea, hay gente que lo ha logrado. Me recuerdo que cuando me comprometí había una pareja que estaba allí viendo cómo decoraba yo todo y para darle la sorpresa a mi esposa. Y se esperaron, eran grandes ellos, ¿verdad? Se esperaron. Y cuando llegamos, imagínense, o sea, ellos están ahí almorzando, ¿no? Yo la llevé a cenar a ella y se esperaron hasta la cena. Wow. Ahí estaban en el mismo lugar tomándose un vino y cuando llegamos y ya nos sentamos, ellos llegaron a felicitarnos, ¿verdad? Y nos compraron, no sé si fue unas copas de champán, no me recuerdo qué fue lo que nos dieron, ¿verdad? Pero nos dijeron, solo venimos a felicitarlos y a decirles que sí se puede ser feliz. Oh, qué lindo. Nosotros llevamos 40 y pico años de casados y hemos sido totalmente felices. Wow. Entonces, cuando yo miro ejemplos como esos, aunque yo no los conocía a ellos, ministerios tan fortalecidos y tan saludables hoy en día, yo digo, sí se puede. Claro. O sea, y bueno, no me quiero alargar tanto, pero cuando más descalificado te sentís o menos capacitado te sentís y querés tirar la toalla, es cuando encajas mejor en el perfil de Dios. Porque es cuando Dios puede hacerse fuerte en tu vida, ¿verdad? Como lo dijo Pablo, Sí. o sea, el Señor se fortalece en mi debilidad. Entonces, Qué buena. Esa está muy buena. eso. Sí, yo creo que nos pasa a todos los que no solamente estamos trabajando en el ministerio, sino en cualquier cosa de la Sí. vida, ¿verdad? Porque obviamente vos haces las cosas porque querés ciertos resultados y es bueno, pero toda cosa buena requiere cierto esfuerzo, ¿verdad? Requiere cierto sacrificio y a esos momentos de flaqueza donde uno realmente se cuestiona el por qué, porque tu vida se somete a muchos cambios, tu vida se somete a mucha presión, hay un costo que tienes que pagar, ¿verdad? Por supuesto. Pero a nosotros nos pasa y nos pasó recientemente el sábado, tuvimos una actividad que en el proceso decís, ¿para qué nos metemos a esto? Es un montón de trabajo.
pero al final, ¿verdad? Cuando ves el recompensa. resultado y ves lo que pasó, Sí, vos puedes decir, por esto, ¿verdad? vale la pena. Por esto Vale lo la haces, pena. ¿verdad? Y ahí te das cuenta que vale la pena, ajá, el esfuerzo que puedas hacer como humano, ¿verdad? Y como vos decís, es a veces inclusive el mínimo que puedes hacer porque Dios hizo tanto por Tanto. vos, Él lo dio, entonces es una respuesta de amor, ¿verdad? Sí. Pero creo que sí nos pasa a todos. Y vos lo decías el domingo en la predica, estaban, decía, vida solo hay una. YOLO. Y YOLO, you only live once. Y la vida no es solo para vos tampoco, sino es lo que construís, los cimientos que pones para que los que vienen atrás, va. No les cuesta tanto. Nosotros sí nos costó, pero no tanto como a tus papás, Sí. por ejemplo. Entonces, todo el trabajo Y no tanto como a los duro, apóstoles. Si nos imagina, vamos al imagina, principio. ajá, exacto. Entonces, todo el trabajo duro que hicieron ellos por más de 30 años valió la pena para que hoy estemos aquí, ¿va? Sí. Así es. Entonces, estamos construyendo totalmente. Hoy lo decíamos en la mañana con otra persona. Estamos sembrando. Tal vez no Mm. vamos a ver la cosecha que queremos, pero estamos dejando algo, dejando algo. Y Y vale la pena. Y eso es lo duro, cuando no miras la Los cosecha resultados que inmediatamente, quisieras, exacto. ¿verdad? O sea, mi papá, por ejemplo, yo lo miro así, él no vio muchas cosas que están pasando hoy, Claro. ¿verdad? Y muchos hombres de la Biblia fueron igual, ¿verdad? O sea, Abraham no vio miles y miles de personas, o sea, su generación como las estrellas del mar. O Ujú. sea, él no vio eso, él solo vio un hijo. Sí, Entonces yo creo que es ahí donde nuevamente tu fe es puesta a prueba, porque hay muchas cosas que tal vez Dios promete, pero solo porque no pasen en tu vida o no pasen inmediatamente no significa que no sean verdad. o Dios sí lo O que olvidó. Dios exacto. haya mentido, que no vayan a pasar, sino es otra vez esa persistencia de aferrarte a tu fe y decir, no, esto va a pasar, yo tengo que seguir haciéndolo. Mm, E inclusive si no lo ves, que a mí me impresiona, las personas que no lo miran, pero lo siguen haciendo, porque después, años después, están otro grupo de jóvenes hablando de lo que ujú, ellos están experimentando gracias a los que vinieron Exacto. antes de ellos, ¿verdad? Entonces, Fíjate vos de que yo una vez escuché que no sé si la manera en la que lo voy a contar es la correcta, pero que una persona llegó, no sé si era en la inauguración de Disney, del parque este, ¿verdad? Y se acercan creo que con la esposa del que fundó todo, ¿verdad? Y le dice, mire qué lástima que Walt no pudo ver todo esto, ¿verdad? Y ella le dice, se equivoca, él fue el primero que lo vio, Mm, o sea, para que esto sí, sí. sucediera. Y lo mira, visionó. Wow. yo podría decirte que a pesar de que hay etapas y hay temporadas para cada quien, por ejemplo, Moisés trabajó tanto para llevar al pueblo a la tierra prometida y al final no fue él el que la Y no vio al pueblo del otro lado. no vio al pueblo, pero sí vio la tierra prometida. Entonces, yo creo que Dios nos pone en perspectiva para ver en fe por lo que estamos trabajando, ¿me entiendes? Ujú. O sea, yo quiero tener la oportunidad de poder ver a mi hijo servir al Señor. O sea, y yo lo estoy visualizando desde ya. Y yo te puedo asegurar que tu papá no te vio en este escenario predicar, pero él te visualizó en fe. Exacto. Y ni siquiera, o sea, estás en el momento de cómo te visualizó tu papá. O sea, tu papá Sí. te visualizó como algo muchísimo mayor a lo que vas y a donde te vas a mover. Algo que no ha Entonces, pasado. a lo que, ajá, exacto, a lo que no ha pasado. O sea, la cosecha que nosotros estamos esperando puede que pase y puede que no. Pero si no pasa, no pasa nada. Porque, o sea, yo no sé, no entiendo por qué tanto nos enfocamos tanto en la cosecha y creemos que ese es el fin, ¿verdad? O sea, el propósito es servirle al jefe. El propósito es servirle al dueño de la tierra. La cosecha, él decide si es para mí o para mi hijo. Claro. Pero mientras tanto, él me pone en perspectiva y la puedo ver en fe. Wow. Pero si eso pues sucede, enhorabuena. Y si no, trabajo con gusto para mi descendencia y para los que quieran servir al Señor también, ¿verdad? Y ahorita dijiste, tu papá, o sea, el pastor Josué te vio en fe en este momento. O sea, podríamos decir que sos el resultado de la fe de tu papá. Por supuesto. Entonces, imagínate qué responsabilidad tenemos hoy, ¿va? De trabajar y visualizar en fe, no solo a nosotros mismos, sino a otros.
Sí. Y Y, trabajar por ellos, ¿no? y honrar no solo a Dios, sino que honrar la fe que tuvieron otras personas en nosotros, porque Claro. creyeron en uno, ¿verdad? Ustedes. Entonces, Sí. uno tiene que honrar, ¿verdad? O sea, el honor es cuestión aquí de traerlo a Exacto. la vida, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Wow, excelente. ¿Dónde miras? ¿Cuál es la visión que tenés en este momento que Dios te está dando de lo que viene en el futuro? En el futuro, ¿en qué específicamente? En tal vez el área ministerial. En el área ministerial, veo el 2022, te lo voy a decir en una palabra, construcción. O sea, creo que el 2022 va a ser un año de construcción. No sé si en algo propio, no sé si en algo rentado, pero va a ser algo, o sea, Dios lo ha puesto muy fuerte últimamente. Construcción física. Física. Ah, ok. Física, sí, construcción física. Porque el Señor ha traído crecimiento y creo que es tiempo de ensanchar la carpa, ¿verdad? Es tiempo de ensanchar el espacio. Entonces, esa es la visión que viene. Extenderte. Nice. Me gustó un montón lo que dijiste de que tal vez hacemos cosas que no vamos a ver nosotros, pero tal vez tu hijo la van a ver, ¿verdad? Ujú. Y me impresiona un montón como la forma en la que estás viendo tan adelante, porque nuestros hijos están bebés, ¿verdad? Tu hijo le lleva Sí. 4 meses a mi Un hija, año, entonces 3. es bien difícil visualizar cómo van a ser las vidas de ellos cuando apenas son unos bebecitos, ¿verdad? Pero yo creo que nuestra fe debería ir hasta ahí o más adelante, ¿verdad? Los hijos O sea, de nuestros hijos. Sí. yo recientemente escuché de un inversionista que está comprando casas en Estados Unidos, ¿verdad? Y él decía, yo estoy comprando mis propiedades en locaciones donde el calentamiento global no afecte. Wow. Decía él, estos lugares en 50 años van a estar inundados y las casas acá no van a valer nada, decía él. Entonces yo estoy comprando cerca de Canadá, donde va a haber más frío, ¿verdad? Lejos del océano y en áreas donde hay lagos, porque la gente va a apreciar mucho los lagos más que los océanos. decía él. Claro. Y a mí me quedó así como impactado cómo él está tomando decisiones hoy de comprar casas pensando en cómo eso va a afectar El el futuro. futuro en 50 años Que es o bastante. más, ¿verdad? O sea, entonces me impresionó un montón, ¿verdad? Y hay gente del mundo que hace cosas así de increíbles. Por ejemplo, he escuchado de empresas en Japón, por ejemplo, como Suzuki o otras empresas que tenían visiones de 100 años. Wow. Impresionante. Y es como bien desafiante como para nosotros los hijos de Dios. Y esto lo predica un montón Chris Ballaton, porque él dice, nosotros somos los que tenemos la visión más corta de todos los humanos. Puras Estas ovejas. personas, Cristiano. Elon Musk, él está pensando en 200, 300 años al futuro. Y como cristianos solo podemos ver de aquí a un mes, a 2 meses, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros deberíamos tener esa visión extendida donde estamos pensando y construyendo con ese fin en mente, ¿verdad? No para nosotros, Sí. sino para lo que van a disfrutar los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros podemos avanzarlos, ¿verdad? Podemos hacer una diferencia. Fíjate que vos dijiste, vos lo parafraseaste, pero eso es algo, mira, toda esta gente que vos mencionas es gente con un coeficiente altísimo, ¿verdad? O sea, bien pilas y visionarios y todo eso, pero, o sea, si pudiéramos encontrar un consejo del hombre más sabio de toda la historia, que es Salomón, Salomón dijo en una oportunidad, el hombre sabio es aquel que deja herencia a sus nietos. O sea, y ustedes y yo pensando en ver qué hacemos primero para nosotros, ¿verdad? Estamos pensando que vamos a hacer el fin de semana. ¿verdad? Ajá, pensando Vamos a ir a comer. en qué vas a ir a gastar el pisto, ¿verdad? Pero no, o sea, el hombre sabio es aquel que piensa en la herencia de sus nietos. O sea, para que ustedes y yo entremos en el concepto de hombre sabio de Salomón, es porque tenemos que dejarlo algo a los hijos de nuestros Tercera hijos. generación, sí. No solo Ajá, la segunda. entonces, o sea, hacia eso, o sea, lo que yo creo que pues, se acopla bien a lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque hay que pensar, ¿verdad? A futuro y creerle al Señor, creerle no cuesta nada, o sea, no perdemos nada con creerle. Y al final es una cadenita, ¿eh? Si lo sembras bien en tus hijos van a hacer lo mismo, van a estar alcanzando una generación siempre Sí. más, ¿va? No se queda hasta tus nietos, pues, sino es una cadenita. Sí, así es. Wow. Sí, yo creo que tenemos demasiado trabajo que hacer, pero también es bueno tener estas conversaciones porque es como que todas estas ideas Dios las va poniendo en estas cosas y a Sí. veces uno otra vez está súper enfocado en lo que tienes que hacer el siguiente mes, lo que tienes que hacer el fin de semana, estás
tan perdido en problemas tan pequeños Mm, como de cómo voy a hacerlo para salir de mis gastos del siguiente mes, ¿verdad? Y yo creo que eso es, hasta cierto punto, pensar humanamente, pensar pequeño y no pensar de la manera en la que Dios quiere que pensemos, porque Él es un Dios grande. exacto. Él es un Dios de los imposibles. Y si Él le dice a Abraham, mira, yo te voy a bendecir y todas las familias van a ser benditas en ti, Dios estaba pensando en miles y miles de generaciones Por en el supuesto. futuro. Y así Totalmente. de grande es Dios, ¿verdad? Y nosotros estamos haciéndonos tan pequeños y al hacernos pequeños en nuestra mente, haciendo pequeño a Dios, Mm, que puede hacer cosas grandes, ¿verdad? Así es. exacto. Pero yo te miro en un lugar, igual Sergio, de donde estás impactando miles y miles de personas, ¿verdad? Gracias, o sea, vos. siempre supimos de que vos tenés un potencial enorme, ¿verdad? Y nosotros queríamos que lo cumplieras aquí en esta iglesia. Pero al final es la misma iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Amén. Y yo sé que se va a cumplir y es un honor también ser tu amigo y es un honor Gracias, vos. hablar con vos, así que gracias por esta conversación. ¿oíste? No, a Por ustedes. venir. Este es un buen tiempo, es un tiempo refrescante y qué bueno poder recordar, ¿verdad? Porque recordar es volver a vivir y realmente tuvimos una vida increíble. Nosotros tuvimos un buen tiempo y lo seguimos teniendo, o sea, Todavía vamos a lo tener. seguimos teniendo y lo que nos falta, ¿verdad? O sea, Sí. nuestros hijos tan pequeños tienen que crecer Mm, y pues gracias también por abrirme las puertas de su casa. Me siento bienvenido, sé que es mi casa también, ¿verdad? así es. Mañana voy a estar aquí otra vez. Te esperamos Te desde las esperamos 10. para ¿sí? que prediques aquí el siguiente domingo. Pero muchas gracias a ustedes por el tiempo y pues es un honor compartir con ustedes. Gracias, gracias Sergio. Yo creo que lo que podemos hacer es empezar a buscar colegio para nuestros hijos. Para que se metan todos al mismo tiempo. Nietos. A los nietos, perdón. No, gracias Sergio por la oportunidad y definitivamente vamos a tener una segunda parte porque nos faltó hablar de muchas otras cosas. Sí, de la banda, de la fotografía, Ah, de sí, la vida en la familia. de todo. Pero lo vamos a tener en una próxima oportunidad. Gracias por la oportunidad de venir y a vos Esteban, gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio.